Hola, queridos amigos. Nos volvemos a encontrar en el viaje de una pequeña familia, donde la felicidad no llega a través de grandes cosas, sino que se construye a partir de los momentos sencillos de los esfuerzos silenciosos de un hombre llamado D. En medio del frío cortante del invierno de la montaña, entre las preocupaciones que a veces hacen que los hombros parezcan a punto de ceder, D sigue construyendo poco a poco un hogar para Huyen y la pequeña Maya. Una casa que no es grande pero llena de calor. Una comida que no es lujosa pero llena de risas. Y un pequeño rincón de baño que pronto será levantado como una promesa de un hombre dispuesto a proteger a su familia con todo su corazón. Sin embargo, la felicidad no siempre es fácil. ¿Podrán 3 personas que han sufrido tantas heridas superar los últimos inviernos y alcanzar finalmente el sol verdadero? Los planes de D, los miedos que Huyen guarda en silencio. ¿Los llevarán a un futuro mejor o hay tormentas esperando en el horizonte? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será lo suficientemente fuerte esta pequeña familia para mantenerse unida y superar todos los desafíos? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios y no olviden seguir el próximo capítulo porque la historia aún tiene muchas sorpresas desde emociones profundas hasta momentos felices esperando ser contadas. La mañana se abrió con una brisa suave que se colaba por las rendijas de las ventanas, despertando a Huyen de un sueño profundo. Ella parpadeó un par de veces y cuajó ligeramente hacia el hombre que dormía a su lado. La luz dorada caía sobre el rostro de D, resaltando la tranquilidad que Huyen había anhelado durante tantos años. Sonrió levemente y posó sus dedos sobre la mano áspera de él. «Angede, has hecho demasiado por madre e hija», murmuró con una voz suave como el rocío llena de gratitud y cariño. Antes de que D pudiera responder, Bibi ladró en el patio como si quisiera anunciar «¡Arriba familia!». Aquel sonido hizo que Maya se sobresaltara y se incorporara de golpe con su melena desordenada de manera adorable. D se movió un poco, abrió los ojos y miró a la niña. «¿Ya te despertaste, Maya?», preguntó con una voz aún adormilada pero cálida. En el patio, Huyen ya estaba allí desde hacía un rato. Sentada junto a una gran canasta, sus manos rápidas limpiaban ramilletes de verduras aún cubiertos de rocío. Era una escena sencilla, pero llena de vida, la imagen de una familia que había superado la tormenta y ahora recobraba la paz. Junto al enrejado de flores de las 10, el viejo cesto y la ropa de trabajo desgastada ya estaban preparados. Hoy sería otro día de trabajo, pero un día de trabajo vivido con felicidad. Huyen giró la cabeza y llamó desde el patio a Ann. «De luego vienes conmigo al pueblo para arrancar yucas, ¿sí?». D soltó una risa suave respondiendo en tono medio broma, medio cariño, «A tus órdenes, mi amor». Maya corrió hacia el patio y tomó la mano de D. Tío y sobrina empezaron a caminar por el pequeño huerto donde las hileras de mostaza y espinaca vietnamita se estiraban para recibir la luz de la mañana. D se agachó para señalar cada hoja y enseñarle a Maya cuáles eran plantas nuevas y cuáles estaban listas para cosechar. Las risas de ambos se mezclaban con el canto de los pájaros, creando una melodía tranquila que incluso a Huyen, observándolos desde lejos, le calentaba el corazón. Una mañana simple, pero una mañana en la que Huyen sabía que había encontrado el lugar al que realmente pertenecía. Un lugar con amor, con apoyo y con la paz que había soñado durante toda su vida. La mañana transcurrió ligera como el rocío. Después de que los 3 comieran rápidamente un tazón de arroz frío con un poco de pescado guisado que quedó de la noche anterior, Huyen preparó a Maya para ir a clase. Le acomodó el cabello, le hizo 2 coletas bien arregladas y le puso con cuidado el pequeño sombrerito. «Vámonos, cariño, hoy mamá te lleva a la escuela». Maya subió a la moto con entusiasmo. Huyen se sentó detrás, rodeándola con los brazos, sintiendo el calorcito del cuerpo pequeño, apoyado en ella. La vieja motocicleta vibraba sobre el camino de tierra roja, levantando polvo a cada vuelta de rueda, pero en el corazón de Huyen solo había una calma extraña y agradable.
El viento de la mañana hacía que el cabello de las dos se moviera suavemente. Maya giró la cabeza y sonrió. «Mamá, me abrazas muy fuerte». Huyen rió y apoyó la frente en la espalda de su hija. «Porque te quiero mucho». Al llegar a la entrada de la escuela, De ya esperaba allí para ver a Maya entrar a clase. La niña saludó con toda educación. «Hola, tío De. Hola, mamá Huyen». Luego agitó la mano y corrió hacia el aula con la mochila moviéndose de un lado a otro sobre sus pasos pequeños. Huyen la observó irse sintiendo una mezcla de orgullo y emoción. A su lado, De dijo con voz suave: «Vamos, amor, que luego hará más calor». Los dos se alejaron de la escuela siguiendo el pequeño camino que llevaba al pueblo. Un poco más adelante, el camino se abrió frente a ellos para mostrar una colina verde. Las plantas de yuca crecían en grupos sobresaliendo de la tierra como si recibieran a quienes venían a trabajar. Huyen se colocó el cesto en la espalda, se remangó los pantalones y empezó a arrancar las raíces una por una. Cada vez que sacaba una yuca grande, soltaba una risa divertida. «Ainde, mira, hoy sí que es buena cosecha». De a su lado se limpió el sudor de la frente y respondió con naturalidad y cariño: «Sí, recoge muchas. Por la tarde hacemos pasteles. A Maya le encantan». El viento fresco soplaba sobre la colina, mezclándose con el olor de la tierra recién abierta y las risas de los dos. En ese espacio tan amplio, Huyen entendió algo que durante mucho tiempo no había querido creer. La felicidad a veces es tan simple como esto: arrancar unas raíces de yuca junto a la persona que amas para preparar un dulce casero para la niña que los une. Cuando el cesto estuvo lleno, De tocó suavemente el hombro de Huyen. «Vámonos, amor. Si Maya llega y ve que estás haciendo pasteles, se pondrá feliz». Huyen sonrió con los ojos brillando bajo la luz del día. Una mañana tranquila y llena de esperanza para lo que viene mañana. El sol del mediodía ya estaba alto, dorado como miel derramada sobre el viejo tejado de la pequeña casa. Huyen y De volvieron después de la mañana cosechando yuca con el cesto lleno de raíces blancas y frescas. Bibi salió corriendo a recibirlos dando vueltas alrededor de sus piernas, mientras en algún lugar del patio un gallo cantaba haciendo que la casa se sintiera aún más viva. Huyen se sacudió la tierra de las manos y dejó el cesto en el porche. «Hace calor ya, ¿verdad, Ange? Aprovechemos para hacer los pasteles antes de que Maya salga de clase». De asintió y se remangó la camisa mostrando unos brazos curtidos por el sol firmes y fuertes que siempre le daban a Huyen una sensación de seguridad. Llevó una palangana de agua al patio y los dos se sentaron a lavar y pelar la yuca. Las raíces al cortarlas se veían blancas y crujientes. Huyen sonrió con una alegría sencilla que iluminaba sus ojos. «Hace mucho que no me sentía tan ilusionada. Cosechar yuca, luego hacer pasteles y encima hacerlo contigo». De la miró de lado con una sonrisa tranquila en los labios. «Mientras tú estés feliz, yo quiero hacer cualquier cosa contigo». Huyen se sonrojó y bajó la mirada para seguir rayando la yuca, intentando esconder sus emociones. Las hebras finas caían en la palangana mezclándose con el sonido suave del mortero donde De machacaba el coco en un rincón del patio. Trabajaban con una naturalidad que parecía de toda la vida. El olor de la yuca fresca se mezclaba con el del coco rallado. Ese aroma se extendió hasta la pequeña cocina, llenando el ambiente de una calidez especial. Cuando la masa de yuca estuvo mezclada con el coco, el azúcar y un poco de sal, Huyen empezó a formar pequeños pastelitos. De a su lado trataba de moldear los suyos de manera un poco torpe, lo que hizo que ella soltara una risa. «Ande, este pastel seguro que Maya no va a saber qué forma tiene». «Da igual», respondió él riendo mientras apretaba la bolita despareja. «Con tal de que la hagamos feliz». Pusieron la vaporera en el fogón. Cuando el primer vapor subió, Huyen dio un paso atrás y se limpió el sudor de la frente, ese sudor que solo aparece cuando uno está en paz y en felicidad. De la observó con una mirada que parecía querer guardar ese momento para siempre. «¿Ves? Mientras estemos juntos, cualquier cosa que hagamos se vuelve bonita». Huyen no respondió, solo inclinó la cabeza suavemente.
Pero en ese instante su corazón estaba tan tierno como la masa recién mezclada, tan cálido como la cocina en ese mediodía. Un rato después, el olor de los pastelitos de yuca llenó toda la casa, un aroma que anunciaba una tarde dulce y la pequeña sorpresa, llena de cariño, que esperaría a Maya cuando volviera a casa. Mientras esperaban a que se cocinara la primera tanda de pasteles, Huyen aprovechó para ordenar la cocina. Limpió la mesa y colocó los platos y cubiertos en su sitio. El olor cálido de los pasteles de yuca se extendía por toda la casa, creando una sensación de paz difícil de describir. De pronto, Huyen recordó algo y miró hacia de cariño. Acuérdate de recoger a Maya temprano. Hoy, la maestra Tem dijo que la clase termina antes de lo habitual. Apoyó una mano en la mesa y asintió. Sí, ya lo tengo presente. Si llego tarde, la niña pone una cara triste enseguida. Huyen soltó una risa y sacudió un poco de harina que había quedado en la ropa de él. Lo sé, Maya te quiere más que a nadie en casa. Se sonrojó un poco y sonrió con timidez. Es porque yo también quiero mucho a las dos. Poco después de las 3, ya estaba frente a la escuela. Su figura bajo la sombra del flamboyán se veía iluminada por los rayos del sol de la tarde que atravesaban las ramas formando puntos dorados. En la distancia se oían las voces de los niños saliendo al recreo y las últimas indicaciones de la maestra. Entre ellos, Maya avanzaba dando pequeños saltos con sus 2 coletas moviéndose a cada paso. Al ver a su rostro se iluminó de inmediato. Tío hoy salimos temprano. Se agachó y abrió los brazos para recibirla. Ya lo sabía, por eso vine antes, para que no tuvieras que esperar. Maya le abrazó el cuello con entusiasmo, los ojos muy abiertos y llenos de curiosidad. Tío, hueles a pastel. Mamá está haciendo pasteles. Se echó a reír, sí. Los hicimos juntos para ti. Hoy vas a probar pastel de yuca recién cosechada. Maya gritó de alegría moviendo las piernas como un pajarito que quiere levantar vuelo. ¡Rápido, vámonos! ¡Quiero llegar ya! Los pasteles de mamá son los más ricos del mundo. La tomó en brazos y salieron por la puerta de la escuela. El cielo de la tarde estaba claro, el viento soplaba fresco y delante de ellos esperaba la pequeña casa impregnada con el dulce aroma de los pasteles recién hechos. Así terminaba un día largo con la risa de una niña y con la tranquilidad que Huyen y habían tardado toda una vida en conquistar. La moto se detuvo frente al patio y Maya saltó al suelo antes incluso de que apagara el motor. La niña corrió por el caminito de ladrillos con sus sandalias, haciendo un sonido apurado lap lap a cada paso. ¡Mamá! ¡Ya llegué! Al oír su voz, Bibi comenzó a ladrar y a correr en círculos dando la bienvenida a su pequeña dueña. Maya seguía corriendo mientras acariciaba a Bibi riendo sin parar. Desde la cocina, Huyen estaba sacando las primeras tandas de pasteles de yuca, aún humeantes, y colocándolos en una bandeja de mimbre. Al oír a Maya, levantó la cabeza, los ojos brillantes. «Ya llegó mi niña». Maya no contestó. Corrió directo a la cocina tal como había imaginado. Se detuvo justo frente a la bandeja de pasteles calientes con los ojos abiertos de asombro. «Mamá, huele riquísimo. ¿Puedo comer ya? Con esto estoy esperando desde la mañana». Huyen rió y apartó suavemente un poco de polvo del pelo de su hija. «Claro que sí, pero sopla un poquito. Están muy calientes». Entró detrás quitándose la chaqueta y comentó en broma. En el camino me abrazaba del cuello y no paraba de preguntar. «Tío, todavía quedan pasteles». «¿Quedan pasteles?» Maya frunció los labios un poco avergonzada, pero sin quitar los ojos de la bandeja. «Porque me encantan». El momento de comer juntos. Huyen sacó 3 platitos pequeños y sirvió los pasteles recién hechos. Eran suaves, elásticos, con el dulzor natural de la yuca, la cremosidad del coco y el aroma ligero del azúcar de caña. Los 3 se sentaron alrededor de la vieja mesa de madera que había sido testigo de tantas noches tranquilas. Maya dio el primer mordisco y sus ojos brillaron como si se encendieran. ¡Delicioso! ¿De verdad mamá cocina mejor que la maestra cuando hace pasteles en clase? Huyen se tapó la boca riendo mientras le acariciaba la cabeza a Maya. Esta niña siempre sabe cómo endulzar las palabras.
Maya levantó la vista seria pero adorable. Es que mamá y tío D son muy buenos. Lo que hagan siempre sale rico. Esa frase dejó a Huyen en silencio un instante. Miró hacia D. Sus miradas se encontraron. No dijeron nada, pero en esos ojos había afecto, gratitud y una felicidad sencilla que crecía día tras día. En un pequeño rincón del mundo no había discusiones ni tormentas. Solo la risa de una niña, el humo suave de la cocina, el aroma del pastel y dos adultos aprendiendo a querer de nuevo. D dejó su plato y dijo suavemente: mañana hacemos otra tanda. Maya come tan bien que vale la pena. Maya levantó la mano al instante. Sí, yo ayudo. Yo puedo amasar la masa. Huyen rió a carcajadas abrazando a su hija. Mientras nuestra familia esté contenta, lo que hagamos siempre será felicidad para mamá. Afuera el atardecer empezaba a caer tiñendo la casita de un tono dorado y cálido. Una tarde sencilla, pero hermosa como un regalo destinado solo para aquella pequeña familia. La noche cayó trayendo consigo el frío cortante del invierno en la montaña. El viento silbaba entre las rendijas de las paredes, haciendo que la llama del fogón titilara anaranjada como si quisiera abrazar toda la casa. Huyen y D se sentaban juntos en el viejo banco de bambú. Maya ya dormía en la habitación y Bibi estaba hecho un ovillo frente al fuego. El vapor tibio que salía de la olla de hierbas se extendía por la cocina, pero aún así no lograba disipar del todo el frío que se colaba entre los dedos. De repente D extendió la mano y tomó la mano helada de Huyen. La apretó suavemente como si confesara algo sin necesidad de palabras. Huyen. Su voz era grave con un matiz de preocupación. Está haciendo más frío. Creo que deberíamos construir un baño nuevo, para que tú y Maya tengáis un lugar protegido. Con este clima no me quedo tranquilo. Huyen se quedó quieta un instante. La luz del fuego se reflejaba en su rostro, haciendo que sus ojos parecieran aún más brillantes. Levantó la mirada hacia D con las pestañas temblando levemente. Yo también quería hablar contigo de eso desde hace tiempo. Suspiró y su voz se volvió pesada con las preocupaciones típicas de una madre. Pero todavía tenemos muchas cosas por resolver. No tenemos suficiente dinero. Y me da miedo que tengas que esforzarte aún más. D sonrió y llevó su mano cálida al cabello de ella, deslizando suavemente hacia su hombro en un gesto tranquilizador. Si es por ti y por la niña no me importa esforzarme. Lo que me preocupa es que paséis frío, que sufráis. Cada vez que te veo temblar cuando te bañas con agua fría, me duele. Huyen bajó la cabeza. Las lágrimas le brillaban en las comisuras de los ojos. No lloraba de tristeza, sino de sentirse comprendida, de sentirse querida en las cosas más pequeñas. Se apoyó en el hombro de D, la voz temblorosa pero suave como un suspiro. Con que estés a mi lado, yo ya estoy calentita. Afuera el viento seguía soplando helado. Pero dentro de esa pequeña cocina la llama que crujía y la mano que la sostenía eran suficientes para calentar todo un invierno. En ese momento no hablaban solo de construir un baño, hablaban de un hogar que cada día se hacía más sólido, construido con cariño, paciencia y los sacrificios silenciosos de los dos.
chia lệch cạch